Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a hablarles del tema muy importante del sacramento del bautismo. Sacramento del bautismo. Bautizar significa lavar, significa purificar. En nuestro Señor Jesucristo, al momento de subir al cielo, dio a los apóstoles el poder y el mandato de predicar el Evangelio a todos los hombres y bautizarlos a todos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, dice. Vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato del Señor está hasta el fin del mundo. ¿Y por qué deben bautizar? Y bien, deben bautizar para comunicar la salvación de Cristo. El Catecismo de Mayor de San Pío X, pregunta 552, nos habla del santo bautismo. Entonces vamos a ver este tema del bautismo. Bautizar, dije, significa lavar, significa purificar. Cristo nuestro Señor, el día de su agonía, de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, veía y conocía a cada uno de nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, pero nosotros no estábamos ahí. Entonces globalmente mereció la salvación por dos hombres, pero esa salvación tiene que comunicarse a cada uno. Usted tiene una fuente de agua inagotable, potable, millones de metros cúbicos de agua, y usted puede morir de sed si el agua no llega hasta donde usted está. Sea en la casa, en la montaña, en el campo, tiene que llegar con botella, tuberías y llegar a ti. Entonces, nuestro Señor mereció globalmente la salvación para todos los hombres el día de su pasión, pero esa salvación tiene que comunicarse a cada uno de nosotros. ¿Y cómo va a comunicarla a cada uno de nosotros? Puesto que ya Él realizó su misión, subió al cielo, siendo Dios todopoderoso y omnipotente y sapientísimo, instituyó 7 canales, 7 tuberías, vamos a decir, que transmiten esa salvación. Por el bautismo nos comunica la gracia, la remisión de los pecados, nos hace hijos de Dios y graba un sello espiritual en nuestra alma que nunca se borra. Con la confirmación tenemos que crecer, como un niño que nace, el bautismo crece adulto. Tenemos que alimentarnos espiritualmente de un manjar divino que es la comunión. Si nos hemos ensuciado, manchado, muerto espiritualmente, perdón los pecados. No es azar que Cristo, el día de la resurrección, dio poder a los apóstoles, perdón los pecados. Sopló sobre ellos, dice el Evangelio, dice el Espíritu Santo, a quienes perdonó los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. ¿Por qué? Porque sabía que después del bautismo íbamos a pecar. Después hay otro sacramento que prepara al alma para hacer brinco a la eternidad, la extrema unción, los santos óleos. Extrema unción, porque hay 3 unciones que recibe el cristiano: bautismo, confirmación y santos óleos. Estos 5 sacramentos son por toda persona. Hay 2 sacramentos para la sociedad: el sacerdocio y el matrimonio. El matrimonio para santificar, purificar el amor cristiano, dar gracia, ayuda a los esposos para cumplir sus deberes, obligaciones, educar a sus hijos, llegar al cielo. Y el sacerdocio para comunicar la salvación de Cristo y cuidar el rebaño. Es orden sacerdotal para cuidar el rebaño y que no se dispersa el rebaño. Entonces, el bautismo es primero de los 7 sacramentos. Primeros sacramentos. Vamos a ver lo que dice ahora San Pío X, pregunta 552. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Entonces pregunta, el sacramento del bautismo por el cual renacemos en la gracia de Dios y nos hacemos cristianos. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, 5, Jesús dice a Nicodemos: el que no vuelve a nacer no puede entrar en el reino de los cielos. Renacer de nuevo. Ahora, ¿por qué bautizamos? Y bien, bautizamos para recuperar la gracia habitual, la gracia santificante, la gracia de la santidad, ¿sí? La gracia de la santidad, algo que nos hace hijos de Dios. Algo que nos hace hijos de Dios es como la luz en la lámpara.
como el alma y el cuerpo. Eso se perdió por el pecado de Adán y Eva, se perdió. Por eso cuando un niño nace, por gracia nace sin este don divino, nace con la puerta del cielo cerrada. Por eso bautizamos a los niños. Hoy dicen, pero ¿qué culpa tiene un niño? No tiene ninguna culpa personal, tiene una culpa heredada. Si mi padre es rico, hace un error, despilfarra o pierde el patrimonio, yo al nacer no tengo culpa, pero tengo cargo con la deuda. Si un niño nace en un país donde la moneda no es fuerte, tiene que pagar 36 por $1. Bueno, no es culpa de él, pero así es la cosa. Entonces, este es el problema. El bautismo de los niños es comunicar la salvación de Cristo, la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo a esta alma. Un niño bautizado es un hijo de Dios. Un niño bautizado que muere va derecho al cielo. Un niño bautizado hasta el uso de razón no puede pecar. Tiene su inclinación al mal como heridas del pecado original, pero todavía no peca. ¿Sí? Para rectificar, corregir, pero hasta el uso de razón no peca el niño. Pero está inclinado al mal por herencia del pecado original. ¿Qué recibimos el día del bautismo? Bien, si el niño es niño, recibe la gracia, la santidad, hace hijo de Dios. Si el bautizado es adulto, recibe la gracia, la santidad y recibe el perdón de todos los pecados que hizo. Un día un señor se bautizó a los 80 años, pagano, pobre persona, ¿no? Se bautiza, después de 2 años se enferma, unos amigos vienen a visitarlo y preguntan, ¿qué edad tienes? Tengo 2 años. ¿Por qué 2 años? Y porque hace 2 años fue bautizada. Hace poco leí que un actor judío, norteamericano judío, anticristiano total, anticatólico total, a los 100 años se convierte, y bien todos los pecados que hizo hasta los 100 años quedan absolutamente borrados. Si muriera la semana después de su bautismo, derecho al cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una indulgencia plenaria total y absoluta. Vivió todavía 2 años este señor, el actor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, el bautismo, ¿qué nos da en lo concreto? Borra el pecado original. ¿Qué significa borra el pecado original? En lo concreto, nacemos sin la gracia, sin la santidad, nos devuelve la gracia y la santidad como la luz en la lámpara, nos hace hijos de Dios. ¿Ok? La gracia es algo divino que purifica, santifica, nos hace hijos y herederos de Dios y de Cristo. 2, nos da 3 virtudes teologales que unen nuestra alma a Dios: fe, esperanza y caridad. Cuidado, nos da la virtud de tendencia a, no nos da el contenido. Un niño que nace es apto un día de leer, escribir, todavía no lee, ¿de acuerdo? Tiene la posibilidad de leer, escribir. Un niño que nace, después de 20 años, es capaz de comunicar vida, ser padre de familia, ¿sí? Pero no lo es en ese momento. Entonces, hace nuestra alma apta de creer lo que Dios ha revelado, la fe, de esperar a Dios y de amar a Dios. Estos son virtudes de fe, esperanza, caridad. 3 virtudes teologales. Teo significa Dios. Logos, discurso sobre Dios, ¿no? 3 virtudes. Hace el alma del cristiano apta de creer lo que Dios ha enseñado. Un día estaba hablando con gente no bautizada, ninguna opción cristiana. De veras, no es fácil hablarles, no tiene nada. El cristiano, por ser bautizado, capta. Su alma está abierta, ¿sí? Abierta. Entonces, fe nos hace nuestra alma apta de creer todo lo que Dios ha dicho, porque Dios lo dijo y Dios no miente. Esperanza, en Él ponemos nuestra confianza. Caridad es nuestra alma que tiene a amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Estas 3 virtudes teologales están en el alma del niño. También nos da 4 virtudes infusas morales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. 4 virtudes que nos ayudan a actuar cristianamente. La prudencia, perfecciona la inteligencia, actuar cristianamente. Dice una persona: mire, yo sé que si trabajas toda tu vida no vas a ganar $500,000. El lunes presenta al juzgado, haga de falso testigo y tienes un cheque de $500,000. Un pagano se fue, ¿por qué no?
Un cristiano, y después de mis $500,000 voy al infierno eterno, no vale, es mal negocio. Tiene, por la prudencia, la inteligencia perfeccionada en la perspectiva de la eternidad. Eternidad. Justicia, rectificar su voluntad, actuar cristianamente, dar a Dios lo Dios, al prójimo lo suyo, a mí el mío. La templanza, usar las criaturas, todas las criaturas, comer, beber, bienes materiales, placer, como Dios manda. Y fortaleza, saber resistir a lo malo. ¿Sí? Entonces, todo eso lo recibimos en el bautismo y también con los dones del Espíritu Santo. Pero en germen, ¿sí? En germen. Más tarde, el niño en su familia, en la iglesia, en el catecismo, va a aprender el contenido de la fe, que son el dogma, la moral, el conocimiento de la palabra de Dios en su enseñanza. Hace poco leía una citación del obispo norteamericano Fulton Sheen. Una señora dice: Monseñor, yo soy atea, perdí la fe, no tengo fe, perdí la fe. Entonces él contesta: no. ¿Has leído toda la Sagrada Escritura en una versión católica explicada? No. ¿Has leído el Magisterio de la Iglesia Católica en su catecismo grande? No. ¿Has leído los padres de la Iglesia, estos gigantes de santidad, de sabiduría, y de teología y filosofía? No. ¿Has leído los místicos cristianos, todos los autores que hablan de la vida espiritual cristiana? No. Entonces la señora dijo: disculpe, usted no es atea, es ignorante. Y es verdad que es ignorante. Mucha gente no sabe nada, habla a la ligera. Entonces, regreso al bautismo. Primer sacramento. Nos da la gracia, junto con la gracia que nos purifica de todo pecado, pecado personal si uno es adulto, pecado original y personal si uno es adulto, pecado original si es niño. Nos da la virtud de la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza, dones del Espíritu Santo. También nos da algo más. Imprime en nuestra alma un sello espiritual que nunca se borra. ¿Cómo se llama este sello? Un carácter. Por ejemplo, en la montaña alguien tiene ovejas, vacas, pone un sello en su oreja: pertenece a tal rebaño. Pertenecemos a tal rebaño de Cristo. Este carácter es que hace que el bautizado pueda recibir los demás sacramentos. Un no bautizado no puede confesarse, no puede comulgar, no puede recibir ningún sacramento. ¿Por qué? Porque el bautismo es fuerte de los demás sacramentos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con un católico que abandona la fe católica, que vuelve a bautizarse en una secta? Bien, comete como un sacrilegio. Es señal de apostasía, de renunciar a la fe. Es gravísimo. El bautismo es una vez y punto. Una vez bautizado y para siempre. Ahora, por el pecado mortal, puede perder la gracia, la caridad del Espíritu Santo, pero no pierde el carácter. Aunque va al infierno un cristiano, con fe, esperanza y carácter, sin caridad y sin gracia va al infierno, guarda el carácter. Y por eso el cristiano en el infierno sufre más que el pagano, porque los demonios condenados ven este sello de Cristo en su alma, pero sin la gracia, y sufre más. ¿Sí? Entonces, el bautismo es una vez bautizado válidamente, como debe ser, es para siempre. Por eso, cambiar la fórmula del bautismo es un crimen. Hace unos años, la Santa Sede, el Vaticano, publicó un documento diciendo: cuidado, alto, la fórmula nosotros bautizamos no es válida. Tiene que decir: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, como juegan con todos los sacramentos, estas termitas del modernismo, piensan hacerlo interesante y bien hacen sacramentos inválidos a veces. Un padre norteamericano se dio cuenta que había sido bautizado en esta fórmula: nosotros bautizamos. Entonces el pobrecito tuvo que no volver porque no fue bautizado válidamente, bautizarse, confirmarse y ordenarse sacerdote. Y todo lo que hizo durante el tiempo de sacerdote, misas, santos óleos, confirmaciones, confesiones, fue inválido. Lo único que fue válido fue el bautismo, porque el bautismo cualquiera puede bautizar, pero él bautizaba con la intención de bautizar, entonces había bautismo, pero todos los sacramentos eran inválidos. Entonces, la forma del bautismo es Pedro, Pablo, Juan o María, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto. ¿Sí?
Ahora hay dos maneras de bautizar. Bautismo por inmersión en el agua, totalmente en el agua, o derramar sobre la cabeza, al frente, el agua. Ahora hagamos una pregunta. ¿Quién debe y puede bautizar? En primer lugar, el sacerdote. Si no hay sacerdote, un diácono. Si no hay diácono, una persona que sepa bautizar. Debe 3 veces derramar agua sobre la frente que toca la piel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Hace rato dije hay 2 maneras de bautizar, por inmersión en el agua o por el agua. Ahora hubo tiempo, después de la paz de la iglesia dada por Constantino, en el año 312 y después, hicieron bautisterios, unas pequeñas piscinas, una capilla al lado de la catedral, todo, bajaban la gente en gradas dentro de esa agua, sumergían 3 veces, María, yo te busco del Padre, la puse totalmente en el agua, levantó la cabeza del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, está bien, pero no fue siempre así y no es posible hacer así, ¿sí? Entonces, cuando todos los adultos fueron bautizados, todos los niños. En países donde hace menos 20 grados, no vamos a poner en la piscina a los niños, ¿no? Entonces, el alma toda entera está donde quiera, todas las partes del cuerpo, con tal que toque el cuerpo, vale, entonces esto en la cabeza, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, los protestantes quieren rebautizar en un río para simbolizar lo que pasó con Cristo en Jordán. Bien, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque primero Cristo no necesita bautizarse. ¿Sí? Dios es Dios. Segundo, y noten bien esto, en capítulo 3, 11 de San Mateo, San Juan Bautista dice: yo bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautiza con agua y Espíritu Santo. Agua y Espíritu Santo. Yo bautizo con agua. Bautismo de penitencia, rito judío de arrepentimiento, no es sacramento. Cristo va a establecer el bautismo de agua, fuego y Espíritu Santo el día de la ascensión al cielo. Todo poder me fue dado, vayan, prediquen, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso de que Jesús se bautizó a los 30 años no tiene nada que ver. Jesús bajó las aguas para santificarlas, tocándole su cuerpo y revelar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios Padre habló del cielo y el Espíritu Santo bajo forma de paloma vino sobre él. Ahora la pregunta es, ¿el bautismo que se hace fuera de la Iglesia Católica vale o no vale? El bautismo es uno, no hay 2 bautismos. Hay el bautismo cristiano, católico y punto. En la medida que una secta cree lo que cree la Iglesia en esta materia del bautismo y hace lo que tiene que hacer, sí vale. En la medida que no cree en el pecado original, no vale. Entonces las primeras sectas sí vale en general. Luteranos, calvinistas, anglicanos y claro los ortodoxos que tienen los 7 sacramentos. Las sectas nuevas hay duda. Yo pensaba que sí valía, porque bauticen, pero escuchándolos ya no tengo ninguna seguridad. Porque por eso lo que cuenta es creer en Cristo, la fe, pero lo demás es mera fórmula, no. Si ellos creen que el bautismo borra el pecado original, tal como la Iglesia lo enseña, sí vale. Con una condición, que bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En medida que no creen esto, no vale. Por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, no vale. ¿Por qué? Ahí seguro. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la Santísima Trinidad. Ellos no rechazan totalmente esto.